Émile Durkheim nace el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia, en el seno de una familia judía. Fue licenciado en filosofía y luego estudió ciencias sociales en París y Alemania. Tres de sus obras fueron La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico y El suicidio. En 1893, Émile Durkheim da a conocer su obra La división del trabajo social, que trata sobre el problema de la evolución general de la sociedad. En esta obra investiga la evolución de la división del trabajo a través de la estructura moral de la sociedad. Durkheim llega a la conclusión de que su finalidad no es económica, sino solidaria. La primera es la solidaridad mecánica, que es propia de la sociedad primitiva. Acá predomina el derecho represivo. Estas sociedades están dominadas por una conciencia colectiva, donde existe el castigo inmediato. La segunda es la solidaridad orgánica, que es propia de las sociedades más avanzadas, donde existe un proceso de división del trabajo y la instauración de un derecho civil, que dependiendo de la clase de solidaridad varía en dos. Cuando la solidaridad es mecánica, entonces se identificará con el derecho represivo, ya que la conciencia colectiva es fuerte, el derecho es impuesto por la colectividad y es independiente de la acción del Estado. Y cuando la solidaridad es orgánica, se vinculará al derecho restitutivo, donde la conciencia colectiva es más débil y el orden jurídico será impuesto por los grupos sociales derivados de la organización de la justicia, tribunales, jueces, policías, entre otros. En 1895, Émile Durkheim publica su obra Las reglas del método sociológico, en la cual presenta el hecho social como objeto propio de la sociología. Se caracteriza por su exterioridad con respecto a las conciencias individuales y la acción coercitiva que puede sobreponerse sobre ellas. Establece la regla fundamental de la sociología, que es considerar a los hechos sociales como cosas, es decir, tratarlos independientemente de los sujetos, y también esta va a rechazar las explicaciones psicológicas de los hechos sociales, ya que un hecho social no se reduce a hechos puramente psíquicos o estados de conciencia individual, sino a otros hechos sociales. Durkheim afirma que todo proceso social tiene su origen en el medio social interno, en especial en el medio humano, y no solo quiere mostrar que la sociología cumple las características de una ciencia, sino también que el individuo se determina en lo social y no al revés. Durkheim reconoce el poder de coerción externa que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos. La presencia de este poder se reconoce a su vez ya por la existencia de alguna sanción determinada que exista con independencia de las formas individuales. Sobre esto, la coacción es fácil de comprobar cuando se traduce al exterior por alguna reacción directa de la sociedad, como sucede por ejemplo con el derecho, con la moral, con las creencias, con los usos y hasta con las modas. Durkheim dedujo que en toda sociedad existe un grupo determinado de fenómenos que se distinguen por caracteres bien definidos, de aquellos también que estudian las demás ciencias de la naturaleza. Consisten en maneras de hacer o de pensar reconocibles por la particularidad de que son susceptibles de ejercer una influencia coercitiva sobre las conciencias particulares. También explicó que, para que exista un hecho social, es preciso que muchos individuos hayan combinado por lo menos su acción y que esta combinación engendre algún producto nuevo. Y como esta síntesis se realiza fuera de nosotros, tiene necesariamente por efecto fijar, instruir, fuera de nosotros, determinadas maneras de obrar y determinados juicios. Según Durkheim, vamos a poder encontrar dos tipos de hechos sociales. En los materiales, encontraremos a la sociedad, a los componentes estructurales de la sociedad, como por ejemplo la iglesia y el Estado, y a los componentes morfológicos de la ciudad, como por ejemplo la distribución de la población, los canales de comunicación y la estructura de las viviendas. Por otro lado tenemos los hechos sociales inmateriales. En ellos tenemos a la moralidad, la conciencia colectiva, las representaciones colectivas y las corrientes sociales. Expliquemos cada uno de ellos. La conciencia colectiva existe únicamente en los sentimientos y las creencias presentes en las conciencias individuales, pero no por ello se diferencia menos, por lo menos analíticamente, de estas últimas, pues evoluciona de acuerdo con sus leyes y no es solo expresión o efecto de las conciencias individuales. Sin
duda, su sustrato no es un orgánico único. Por definición, está difundida en toda la extensión de la sociedad, pero no por ello tiene menos caracteres específicos que la convierten en una realidad particular. En efecto, es independiente de las condiciones particulares en que los individuos se encuentran. Los individuos desaparecen y ella queda. Las representaciones colectivas son los conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. A partir de ellas se construyen las representaciones individuales, y que no son otra cosa que la forma o expresión individualizada y adaptada de estas representaciones colectivas a las características de cada individuo. En su obra El suicidio, escrita en 1897, Durkheim intenta interpretar sociológicamente el fenómeno del suicidio. Estableció 3 tipos básicos de suicidio. El primero es el egoísta, el cual es inversamente proporcional al grado de integración de los grupos, de los cuales el individuo es parte. El segundo es el altruista, en el que se representa el caso inverso, pues varía en proporción directa con el grado de integración del grupo. Por ejemplo, el caso de un soldado que entrega su vida en un acto heroico. El último tipo es el anómico. Es consecuencia de la debilitación de los lazos sociales en una situación de anomía social. La anomía es una patología que sufre la sociedad a causa de la ausencia de reglas morales y o reglas jurídicas, es decir, la ausencia de normas. Esta ausencia de normas se debe al desequilibrio económico o al debilitamiento de las instituciones que implica un bajo grado de integración social. Línea de tiempo biográfica. Émile Durkheim nace el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia, en el seno de una familia judía. En 1879 ingresa a la universidad l'École Normale Supérieure. En 1882 saca su licenciatura en filosofía con una marcada influencia del positivismo y el evolucionismo, y comienza a ejercer la profesión de profesor en Sens y Saint-Quentin. De 1885 a 1886 estudia Ciencias Sociales en París y después en Alemania. En 1887 publica 3 artículos en la Revue Philosophique sobre los estudios recientes de la ciencia social, la ciencia positiva de la moral en Alemania y la filosofía de las universidades alemanas. En 1887 es nombrado profesor del primer curso de sociología que se impartió en la Universidad de Burdeos. En 1891 imparte un curso para los candidatos a la agregaduría de filosofía con el fin de estudiar a los padres de sociología como Aristóteles, Montesquieu y Comte. En 1893 escribe su tesis doctoral La división social del trabajo. En 1895 crea el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos y escribe las reglas del método sociológico. 1896 su curso de sociología se convierte en cátedra. 1897 publica El suicidio. 1898 funda la revista L'Année Socique. 1906 es nombrado titular de la Facultad de Letras de París y da un curso en Le Collège de France sobre las grandes doctrinas pedagógicas después del siglo XVIII. 1912 publica su libro Las formas elementales de la vida religiosa. 1913 le permite cambiar el nombre de su cátedra Pedagogía por Sociología. En 1915 pierde a su único hijo muerto en la frente de Salónica. El 17 de noviembre de 1917 muere en París.